Buenas noches, amigos del canal Señor Cuervo, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Esta noche, les traemos una colección de relatos reales que desafían la realidad y nos recuerdan que hay más allá de lo que podemos comprender. Antes de comenzar, quiero que hagan algo conmigo. Apaguen las luces, tengan a la mano una bebida caliente y prepárense para un viaje que les erizará la piel. ¿Están listos? Comencemos. Imaginen un viaje nocturno con su padre. La oscuridad los rodea, y de repente, algo aparece. Una figura blanca corriendo junto al coche, a una velocidad sobrenatural. El padre ordena acelerar, saca su escopeta y dispara. Un grito desgarrador llena el aire. Tenía 20 años y estaba en un viaje largo de carretera con mi padre. El destino estaba a 5 o 6 horas de distancia, y el trayecto, aunque largo, era algo a lo que mi padre estaba acostumbrado. Sin embargo, esa noche nos enfrentamos a un tramo completamente oscuro, un silencio inquietante que presagiaba lo que estaba por venir. Mientras conducía, sentí la mano de mi padre tocarme el hombro. Con voz seria, me dijo: «Písale a fondo». Sorprendido, lo cuestioné, pero antes de obtener una respuesta, lo vi. Una figura blanca corriendo a la par del coche, justo al otro lado de la ventana. Su velocidad era irreal, y su presencia, imposible de ignorar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y obedecí las palabras de mi padre, presionando el pedal del acelerador al máximo. El miedo se apoderó de mí mientras la figura seguía el ritmo del coche. Mi padre, que siempre llevaba una escopeta para emergencias, la sacó rápidamente. Bajó la ventanilla y, sin dudarlo, disparó directamente contra la figura. El impacto la hizo caer al suelo, rodando fuera de nuestra vista. Justo entonces, mi padre murmuró unas palabras que no logré entender, y un grito desgarrador llenó el aire. Era un sonido inhumano, tan fuerte que me dejó aturdido, resonando en mi cabeza como un eco interminable. A pesar del impacto de lo que acabábamos de vivir, mi padre no mostró señales de duda o temor. Simplemente me dijo que continuara manejando y no me detuviera por nada. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso, pero la imagen de aquella figura blanca y su grito siguen grabados en mi memoria. Nunca supe qué era aquella cosa, ni qué palabras dijo mi padre, pero estoy seguro de que enfrentamos algo que no pertenecía a este mundo. A 160 kilómetros por hora, un motociclista nota algo imposible. Una figura alta con sombrero que lo sigue sin esfuerzo. Su sonrisa inquietante, su movimiento perfecto. ¿Era real o una alucinación? Hace apenas 3 días, mientras conducía solo por una autopista en Colombia, experimenté algo que aún no logro comprender. Era una noche oscura, en un tramo de carretera sin iluminación, donde el único sonido era el motor de mi moto acelerando a toda velocidad. Nunca imaginé que ese trayecto rutinario se convertiría en una experiencia aterradora. Iba a 160 kilómetros por hora cuando noté algo extraño. Una figura alta con sombrero apareció detrás de mí, moviéndose con facilidad a mi misma velocidad. Lo más perturbador era su sonrisa, fija e inquietante, como si disfrutara de la persecución. A pesar de acelerar, la figura seguía a la par, deslizándose en la oscuridad como si el esfuerzo no le costara nada. La persecución duró cerca de 30 minutos. Cada segundo se sentía eterno, y el miedo me hizo cometer errores. Por poco pierdo el control de la moto, pero finalmente llegué a una gasolinera donde decidí detenerme. El corazón me latía con fuerza, y el sudor me corría por la frente mientras intentaba recuperar el aliento. Al hablar con uno de los empleados, le conté lo que acababa de suceder. Para mi sorpresa, no se mostró incrédulo. Me dijo que varias personas ya le habían contado historias similares, tanto conductores de autos como motociclistas. Todos describían figuras misteriosas que lo seguían en la oscuridad, siempre en tramos de carretera mal iluminados. Después de esperar un rato y recuperar la calma, continué mi viaje, pero el miedo no me abandonó.
La imagen de aquella figura alta con sombrero y su inquietante sonrisa quedó grabada en mi memoria. No sé qué era, pero estoy seguro de que no era algo natural. Desde ese día, la autopista nunca me ha parecido igual. Imaginen a un niño de 6 años caminando por un sendero de cafetales. Su tía camina delante de él, pero algo no está bien. Sus pasos son diferentes, su mirada extraña. Es como si dos personas habitaran el mismo cuerpo. Una sonrisa burlona, unos ojos desconocidos, y de pronto, la tía desaparece entre las plantas. El niño se queda solo, rodeado por hileras interminables de café. El miedo lo consume, y entonces una mano lo toma. ¿Era su tía? ¿O algo más? Un encuentro que desafía toda explicación, donde la realidad se difumina entre las sombras de los cafetales. Esto le sucedió a esta persona, escuchemos. Cuando tenía unos 6 o 7 años, acompañé a mi tía a visitar a una vecina que vivía en el rancho. Para llegar a su casa, cruzamos un sendero rodeado de sembradíos de café. El camino era tranquilo, y todo parecía normal. Sin embargo, al regresar, algo ocurrió que aún no logro entender. Mi tía comenzó a caminar muy rápido, tanto que tuve que correr detrás de ella para intentar alcanzarla. Cada vez que le pedía que me esperara, ella volteaba a verme con una sonrisa burlona que me llenaba de miedo. Sus ojos parecían distintos, casi desconocidos. A pesar de que le rogaba que parara, solo aceleraba el paso, perdiéndose entre las hileras de café. Finalmente, la perdí de vista. Estaba solo, rodeado por las plantas y con el corazón latiendo con fuerza. Estaba a punto de llorar cuando sentí que alguien me tomaba de la mano. Era mi tía, pero su expresión ya no era burlona, sino seria y preocupada. Me preguntó a dónde iba y por qué me había soltado de su mano. Me dijo que había estado buscándome y que debíamos apurarnos porque estaba anocheciendo. Me sujetó fuerte de la mano y no me soltó hasta que llegamos a la casa de mi abuela. Al llegar, no pude contener mi curiosidad y le pregunté por qué había caminado tan rápido y no me había esperado. Con un tono desconcertado, me respondió que fui yo quien me había soltado y que había estado buscándome. Entonces entendí algo que me heló. Si mi tía estuvo buscándome, ¿a quién había seguido entre los cafetales? Aunque la casa de mi abuela estaba cerca, yo sentí que corrí mucho tiempo en el monte. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria, como un encuentro con algo que nunca debió estar allí. Son las 3 de la madrugada. Un niño de 11 años y su prima están en el baño cuando escuchan un sonido escalofriante, el arrastre de cadenas pesadas. Al asomarse por la ventana, ve algo que lo paraliza. Una niña de 12 años con un niño más pequeño, ambos caminando a través de rejas de hierro como si fueran de humo. Las cadenas suenan, los niños avanzan, y de repente se desvanecen contra las paredes de una casa. ¿Eran espíritus, una visión o algo que solo los niños pueden ver? Tenía unos 11 años cuando algo aterrador ocurrió una noche. Era alrededor de las 3 de la mañana, y me levanté al baño con mi prima, quien se había quedado a dormir en mi casa. La noche era tranquila, pero esa calma se rompió de golpe con un sonido que jamás olvidaré. Mientras estábamos en el baño, escuchamos un ruido fuerte, como el arrastre de unas cadenas pesadas. Mi curiosidad me llevó a asomarme por la ventana para buscar el origen del ruido. Justo enfrente de mi casa había una tienda con grandes rejas de fierro, cerrada como era de esperarse a esa hora. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizado. Una niña, de unos 12 años, salía a través de las rejas. La niña sostenía de la mano a un niño más pequeño, de aproximadamente 5 años. Ella era más alta, con el cabello suelto y lacio que caía sobre su rostro, y mantenía la mirada fija en el suelo mientras caminaba lentamente. Lo más inquietante eran las cadenas que estaban atadas a sus pies, las mismas que producían el sonido que nos había despertado. Observé con incredulidad cómo la niña y el niño avanzaban hacia la casa de mi vecina. Al llegar, vi cómo ambas figuras se desvanecían, como si se fundieran con las paredes del cuarto.
Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y perdí la capacidad de hablar. Mi único impulso fue salir corriendo hacia el cuarto donde dormíamos. Mi prima, quien había escuchado el ruido y vio mi reacción, corrió detrás de mí sin dudarlo. Esa noche no logramos dormir, y el recuerdo de lo que vi me persiguió por mucho tiempo. Hasta hoy, no puedo explicar qué fue lo que salió de esas rejas ni por qué esas figuras parecían tan reales, pero al mismo tiempo tan imposibles. Cada vez que escucho el arrastre de cadenas, siento que ese escalofrío vuelve a recorrer mi cuerpo. Un pescador sale en su moto antes del amanecer. La oscuridad lo rodea, y de repente, algo emerge de la maleza. Un hombre pequeño, con barba larga, corriendo junto a la moto a una velocidad imposible. Sus ojos brillan en la penumbra. Su presencia es más que humana. El pescador acelera, pero la figura lo sigue. Lo guía, lo amenaza, un encuentro que lo hace abandonar su ruta y regresar al pueblo, llevando consigo un terror indescriptible. Hace años, un señor de mi pueblo, que ya falleció, contó una historia que siempre quedó grabada en la memoria de quienes lo escucharon. Él era un hombre acostumbrado a pescar durante la madrugada y conocía perfectamente los caminos de terracería y la vegetación que rodeaban la carretera que conducía al río, ubicado a unos 20 minutos del pueblo. Sin embargo, una madrugada, algo lo hizo regresar a casa antes de tiempo. El señor salió como de costumbre, montado en su moto, preparado para llegar al río antes del amanecer. La oscuridad lo acompañaba, pero su confianza en el camino lo mantenía tranquilo. De repente, al pasar cerca de la maleza, algo lo sobresaltó. Un hombre salió corriendo hacia él. Lo extraño no fue solo su aparición inesperada, sino que a pesar de ir a alta velocidad, aquel hombre parecía mantener el ritmo de la moto. Al mirar de reojo, el señor pudo distinguir algunos detalles. El hombre era pequeño, con una barba larga y cabello igualmente largo que se agitaba con el movimiento. Su figura se veía extraña bajo la tenue luz de la madrugada. Aunque el señor aceleró, aquel hombre seguía corriendo casi a la par. El miedo comenzó a invadirlo, y decidió regresar al pueblo en lugar de continuar hacia el río. Cuando finalmente llegó a casa, el señor estaba agitado y lleno de pánico. No volvió a intentar pescar esa madrugada. En sus palabras, dijo que nunca había sentido un miedo tan intenso y que aquella figura no era algo normal. Lo que más le inquietaba era que, si uno continuaba por ese camino, había un tramo a la izquierda que llevaba de vuelta al pueblo, como si aquel hombre extraño hubiera guiándolo a regresar. Hasta el día de su muerte, siempre recomendó evitar ese lugar durante la madrugada. Un viaje nocturno en el sur de México. Un grupo de amigos encuentra a un hombre en situación de calle. Lo esquivan una primera vez, pero 2 horas después lo encuentran de nuevo, exactamente igual, en el mismo lugar, como si el tiempo y el espacio no existieran para él. Su presencia es un presagio. Minutos después, el coche sale del camino. ¿Casualidad? ¿Advertencia? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? Era de madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, y viajaba con unos amigos hacia la costa en el sur de México. La carretera estaba oscura y desolada, con el eco del motor rompiendo el silencio de la noche. Todo parecía normal hasta que un encuentro inesperado marcó el resto del viaje. En una curva, por poco atropellamos a una persona en situación de calle. Su apariencia era impactante. Estaba sucio, con ropa desgastada y una figura que parecía surgir de la nada. Nos detuvimos un momento, asustados, y luego seguimos nuestro camino, pero algo en el ambiente había cambiado. La tensión en el coche era palpable, y el trayecto se volvió más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. 2 horas después, alrededor de las 4 de la mañana, en una curva en descenso, volvimos a encontrarlo. Era la misma persona. No había duda. Su figura, su ropa, todo era idéntico. Esta vez, estaba en medio del camino. Lo esquivamos por poco,
y el silencio en el coche se hizo insoportable. Nadie quiso hablarlo en voz alta, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Una hora después, mientras seguíamos descendiendo por el camino, ocurrió lo inevitable. El sueño venció brevemente a nuestro conductor, y el coche salió del camino. Por suerte, terminamos montados en un montón de escombros que amortiguaron el impacto. A pesar del susto, nadie resultó herido, pero el incidente nos dejó a todos sacudidos. Mientras esperábamos ayuda, no podíamos dejar de pensar en la figura que habíamos visto 2 veces. ¿Era solo una coincidencia o algo más? Desde entonces, cada vez que alguien menciona esa carretera, el recuerdo de aquella persona en situación de calle vuelve a mi mente, como una advertencia de que algunas figuras en el camino no son simples encuentros, sino presagios de lo que puede venir. Un viaje familiar de noche. Un niño de 7 años ve algo que nadie más parece sorprender. Pequeños seres con chalecos rojos y medias rayadas, moviéndose entre las sombras. Su madre, en lugar de alarmarse, le pide silencio con un dedo en los labios. Los duendes caminan, casi bailando entre los árboles. ¿Son reales? ¿Son parte de un mundo que solo los niños pueden ver? Una tradición antigua que desafía la realidad moderna. Tenía unos 7 años cuando, una noche, regresábamos del campo de mis abuelos. Sus tierras estaban muy adentradas en el monte, a unos 80 kilómetros del pueblo donde vivíamos. Era alrededor de las 9 de la noche, y el trayecto era largo y oscuro. Mientras íbamos en el coche, el cansancio me estaba ganando, y mi cabeza tambaleaba mientras luchaba por no quedarme dormido. De repente, algo me hizo abrir los ojos. Miré por la ventana hacia el camino y vi algo que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Un grupo de pequeños seres. Parecían duendes, vestidos con chalequitos rojos y medias de rayas blancas y negras. Caminaban junto al camino, moviéndose con agilidad entre las sombras. Atónito, le grité a mi mamá para que mirara, pero en lugar de alarmarse, ella simplemente me hizo una seña con la mano para que guardara silencio, llevándose un dedo a los labios, mientras su expresión parecía mezclar miedo y cautela. El resto del trayecto lo pasé en silencio, tapándome la boca con las manos y mirando a mi mamá, que no apartaba la vista del camino. Cuando llegamos a casa, rompí el silencio y le pregunté qué había visto. Con un tono calmado, me dijo que tanto ella como mi papá también los habían visto. Me explicó que esos eran duendes que rondaban los campos de noche y que mientras no se les molestara, ellos no harían daño. Aunque sus palabras pretendían tranquilizarme, esa noche y durante meses tuve pesadillas con esos pequeños seres de chalecos rojos. Desde aquel día, mi relación con el campo cambió por completo. Solo regreso si realmente es necesario, porque cada vez que lo hago, el recuerdo de esos duendes regresa a mi mente. Ahora tengo 23 años, y aunque muchas personas me han dicho que seguramente fue mi imaginación de niño, sé lo que vi esa noche, y lo que vi, estoy seguro, no era parte de este mundo. En un pequeño pueblo de Durango, existía un hombre con un don inexplicable. Podía traer cualquier cosa en minutos. Un niño lo pone a prueba pidiendo una lata de Dr. Pepper, una bebida casi imposible de conseguir en ese momento. El hombre regresa con la lata. ¿Cómo? ¿De dónde? Un misterio que desafía todas las leyes de la logística y el tiempo. En un pequeño ranchito de Durango llamado El Tule, a unas 2 o 3 horas de la ciudad, vivía un hombre que todos conocían por su habilidad para cumplir cualquier encargo en cuestión de minutos. Sin importar la distancia o la dificultad, siempre regresaba rápidamente con lo que le pidieran: ropa, comida, medicina, cualquier cosa. Su rapidez era tan inverosímil que parecía un truco o una leyenda exagerada del pueblo. Yo era niño cuando lo conocí, y aunque muchos hablaban de sus hazañas, siempre pensé que debía haber una explicación lógica. Un día decidí ponerlo a prueba. Le pedí algo muy específico: una lata de Dr. Pepper. En aquel entonces, la bebida me parecía especial,
y quería ver si realmente podía cumplir con algo tan particular. Para mi asombro, en menos de 5 minutos, el hombre regresó con la lata en la mano, como si hubiera hecho un viaje instantáneo a la ciudad. En ese momento no lo cuestioné, solo me quedé impresionado por su habilidad. Sin embargo, años después, al volver a Durango, sucedió algo que me hizo reevaluar esa experiencia. Estábamos en el cine viendo Kung Fu Panda, y cuando pedí un Dr. Pepper, me dijeron que no lo manejaban. Mi primo me explicó que esa bebida no se conseguía fácilmente en México en aquel tiempo, especialmente en un lugar como Durango. Entonces, la pregunta inevitable surgió en mi mente. ¿De dónde había sacado esa lata aquel hombre hace 5 o 6 años, cuando ni siquiera estaba disponible en el país? Fue en ese momento cuando comprendí que lo que había vivido de niño no era algo normal. Aquel hombre no solo era rápido, sino que parecía tener acceso a algo más allá de lo lógico. Hasta el día de hoy, no sé cómo lo hacía, pero su habilidad para traer lo imposible quedó grabada en mi memoria como un enigma sin respuesta. Camino al río, un abuelo, un nieto y un primo encuentran a un hombre que busca a su familia. Dice que han sido atropellados. Momentos después, desaparece sin dejar rastro. Esa misma tarde, una familia muere en un accidente con un carro invisible. ¿Era una advertencia? ¿Un espíritu buscando justicia? ¿Un mensaje más allá de nuestra comprensión? Una mañana, mi abuelo, mi primo y yo salimos hacia el río, un lugar que quedaba a 2 horas de camino a pie. La ruta era tranquila y solitaria, rodeada por vegetación. El río era un destino habitual para nosotros, pero esa vez, el camino nos presentó algo que jamás olvidaríamos. Mientras avanzábamos, nos cruzamos con un hombre que nunca antes habíamos visto. Su apariencia era peculiar. Lucía como alguien en situación de calle, con una ropa extrañamente descolorida, como si careciera de vida. Lo saludamos, y él, con una voz llena de tristeza, nos contó algo que nos heló la sangre. Dijo que estaba buscando un carro que había atropellado a su esposa y a su hija. Mi abuelo, sorprendido, le respondió que por ese camino no pasaban carros, ya que el acceso al río solo era posible a pie. En ese instante, tanto mi primo como yo sentimos un escalofrío recorrer nuestro cuerpo. Algo en su presencia era perturbador, como si no encajara del todo en nuestra realidad. Nos despedimos rápidamente y continuamos nuestro camino. Unos metros más adelante, por curiosidad, volteamos para ver si el hombre seguía allí, pero ya no estaba. Desapareció por completo en cuestión de segundos, sin que hubiera lugares cercanos donde pudiera haberse ocultado. La sensación de incomodidad creció, y la conversación durante el resto del trayecto fue escasa. Más tarde, nos enteramos de algo aún más inquietante. Ese mismo día, en horas de la tarde, una familia había fallecido en un accidente. Según los reportes, fueron atropellados por una camioneta invisible, ya que nadie vio el vehículo ni se encontró rastro del conductor en el lugar. Lo más perturbador fue que la descripción de la familia coincidía con la historia del hombre que nos encontramos. Desde ese día, el camino al río nunca volvió a ser el mismo para nosotros. La imagen de aquel hombre buscando justicia por algo que no parecía pertenecer a este mundo quedó grabada en nuestra memoria. A veces, cuando vuelvo a pensar en ese encuentro, no puedo evitar preguntarme si lo que vimos era un espíritu que intentaba advertirnos de algo o buscar respuestas para su tragedia. Un tío ve a alguien sentado en la caja de su camioneta. Al voltear, desaparece. Al día siguiente, su sobrino ve la misma figura en casa. 2 encuentros, una descripción idéntica. ¿Un espíritu viajando? ¿Una presencia que busca ser reconocida? Un misterio que une a una familia en el asombro y el miedo. Mi tío cuenta una historia que siempre nos pone los pelos de punta. Una tarde, mientras conducía su camioneta de regreso a casa, vivió algo inexplicable. Aunque el camino parecía tranquilo, lo que vio lo dejó inquieto, y poco después, mi primo también tendría una experiencia igual de perturbadora. Mientras manejaba,
Mi tío notó algo extraño a través del retrovisor. Había una persona sentada en la caja de la camioneta. Su figura era clara, aunque no pudo identificar su rostro con detalle. Al girar la cabeza para comprobarlo, la caja estaba vacía. Pensando que tal vez se trataba de una ilusión o su imaginación, continuó su camino y llegó a casa sin incidentes. La noche transcurrió sin sobresaltos, pero lo inexplicable estaba por suceder. Al día siguiente, mi primo dormía en un sillón por la tarde, cuando despertó sobresaltado. Contó que sintió una presencia cerca de él y, al abrir los ojos, vio a una persona mirándolo fijamente. Aunque solo fue un instante antes de que desapareciera, pudo describir su aspecto con claridad. Cuando mi primo le relató lo sucedido a mi tío, la sorpresa fue mayor. La descripción coincidía exactamente con la figura que había visto sentado en la caja de la camioneta el día anterior. Ambos quedaron impactados al darse cuenta de que habían visto al mismo hombre. Desde entonces, mi tío y mi primo evitaron hablar demasiado sobre el tema, como si mencionar al extraño hombre pudiera traerlo de vuelta. Sin embargo, la experiencia dejó una marca en la familia, una historia que siempre nos recuerda que hay cosas que no podemos explicar.